Buen día, In. ¿Cómo está? ¿Cómo dice que le va? Ya somos 13. 8 en punto, éramos 2 nada más, ¿eh? Bueno, ustedes saben que hace poquito que estoy en esta materia y lo que más me llamó la atención en la primera o la segunda cursada es que ustedes me hablaron de conceptos como buzamiento, en donde cuando yo los empecé a googlear estos conceptos, aparecen diferentes conceptos matemáticos a interpretar, ¿sí? Por ejemplo, yo no voy a ahondar en los conceptos en sí porque los desconozco, ¿sí? No son de mi área. Pero miren, ustedes, por ejemplo, en esta imagen en la que muy probablemente ustedes vean conceptos conocidos, ¿no? Yo les voy a decir qué conceptos vamos a ver matemáticamente ahora. Por ejemplo, esa dirección, ¿sí? Está brindada por un vector. Cuando vean matemática 2, derivadas, este vector puede llegar a ser un vector que se llama gradiente, ¿sí? Pero entonces en matemática 1 es importante que aprendamos los vectores. Después vemos todo esto verde que está como un plano, ¿sí? Entonces podríamos decir que esa línea es una dirección paralela a ese plano. Entonces vamos a ver planos y vamos a ver cómo poder definir una dirección paralela a un plano. Por acá tenemos otro vector. Y por acá hay otra recta, ¿sí? Que podríamos pensar que es un segundo vector que no quedó la punta de flecha. Ahí lo que está marcado en rosado es un ángulo, ¿sí? Entonces, acá este ángulo tiene un nombre y ustedes muy probablemente saber de cómo medir ángulos en el espacio les va a permitir hablar de este concepto que es propio de la geología, ¿sí? Por acá aparece otro ángulo. Entonces va a tener sentido que veamos ángulos entre vectores, ¿sí? Esta superficie, ¿sí? Está marcada con distintos planos. Este vector puede interpretarse como perpendicular a ese plano. Entonces va a tener sentido que estudiemos el normal de un plano. ¿Por qué? Porque cuando ustedes definan este plano, van a saber cómo encontrar el vector perpendicular a ese plano o la dirección perpendicular a ese plano, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que acá se han graficado distintos planos, ¿sí? Entonces, por esta razón, esta es una de las razones, ¿no? Porque, bueno, acá aparecen rectas, vectores, direcciones, ángulos, planos, ¿sí? Con otros conceptos que son propios de las ciencias que están estudiando. Entonces va a tener sentido que intersectemos planos, que encontremos la recta de intersección o que estudiemos planos paralelos, ¿sí? Acá hay más direcciones y más ángulos. Entonces, de esta manera podemos ver que tiene un sentido que tengamos vectores
rectas, planos en la materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque después todos estos conceptos matemáticos los vamos a interpretar, ¿sí? En geología. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a ver de vectores? Bueno, nosotros hasta ahora y nosotras habíamos visto que los números formaban un grupo, ¿sí? Un conjunto, y a su vez tienen una clasificación. Los números son un cuerpo, un campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque verifican determinadas propiedades. Los vectores, ¿sí? No verifican todas las mismas propiedades, entonces vamos a decir que los vectores forman una estructura de espacio vectorial. Esto ubicándolos matemáticamente, ¿sí? Pero no nos vamos a abocar a esa estructura, sino que vamos a ver con ellos cómo se representan en el plano, en el espacio. Vamos a saber que hay vectores de más de 3 componentes, ¿sí? Pero que no se pueden graficar, vectores en R4, en R5, y que con los vectores se pueden hacer operaciones, ¿sí? A los vectores los podemos sumar, los podemos restar. En la multiplicación aparece un mejunje porque podemos multiplicar por un número. Podemos multiplicar por dos vectores con una multiplicación punto y podemos multiplicar dos vectores solamente de R3 con una multiplicación cruz. Entonces tenemos muchas multiplicaciones para aprender. Y todas estas operaciones verifican propiedades. Y en algunas cosas desorientan los vectores, ¿sí? Porque, por ejemplo, con la multiplicación punto y con la multiplicación cruz, no hay más asociatividad en una multiplicación, cosa que en los números reales siempre estuvo. Entonces, hay cosas que empiezan a cambiar, ¿sí? Y por esta razón no llegan, esta, por ejemplo, es una de las razones por las que, o sea, por no verificar propiedades, es que no llega a tener estructura de cuerpo como los números reales, ¿sí? Es como que son un poco más debilongos, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a tener que aprender bien qué propiedades sí se verifican para no hacer macanas cuando hagamos operaciones. Y a su vez tienen una característica muy bonita, y es que hay consideraciones geométricas que se pueden estudiar a partir de operaciones con vectores. Podemos encontrar la longitud de los vectores, podemos encontrar áreas, podemos encontrar volúmenes, podemos encontrar alturas, podemos encontrar ángulos, ¿sí? Entonces, muchas características geométricas de figuras o de entes geométricos los vamos a poder encontrar sin la utilización de un sistema, o sea, sin la utilización de un instrumento de medición, sino mediante la información de vectores y utilizando fórmulas matemáticas. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, Gastón, buenísimo. Miren, por ejemplo, en esta imagen tenemos dos vectores. Un vector que tiene punto inicial en A y punto final en B, y que se llama vector U, y que estos digamos que son los más difíciles de hablar de ellos porque tenemos que hablar del punto inicial y del punto final. Lo que hacemos muy frecuentemente cuando nos encontramos con un vector así
es encontrar uno equipolente a él, es decir, que tenga la misma longitud, la misma dirección y el mismo sentido, pero que tenga punto inicial en el origen. Entonces, de esta manera, lo que podemos hacer es estudiar al vector de esta manera. Este no es equipolente, ¿sí? Porque no tiene, digamos, la misma dirección. No pertenecen a rectas paralelas, ¿sí? Entonces, estos dos no son equipolentes. Pero podríamos generar un equipolente a este con punto inicial en el origen de coordenadas. Si hablamos de todos los vectores con punto inicial en el origen de coordenadas, lo que vamos a poder hacer es hablar de infinitos vectores solamente por el punta de flecha, solamente por este punto. ¿Por qué? Porque si hablamos solamente de ese punto, todos tienen el mismo punto inicial, ¿sí? Bueno, ¿qué estamos viendo? Por ejemplo, que este vector se llama b y por tener punto inicial en el origen, puedo decir que es el vector 4, 2, hablando solamente de su punta de flecha. ¿Por qué es el vector 4, 2? Porque tiene 4 unidades de componente en X y tiene 2 unidades de componente en Y, ¿sí? Pero entonces, ¿es importante el sistema de ejes? Sí. En el sistema de ejes vamos a considerar que el eje X se genera por un versor Y. El versor Y tiene componentes 1, 0 y el versor J tiene componentes 0, 1. ¿Por qué se llaman versores? Se llaman versores porque tienen longitud 1. ¿Por qué se llaman canónicos? Porque con estos dos en particular, que son perpendiculares entre sí, puedo generar el eje X y el eje Y. ¿Hay otros versores? Sí, hay otros versores. Todo vector que tenga longitud 1 recibe el nombre de versor, ¿sí? Ahora, miren la utilidad que tienen estos versores. Si nosotros multiplicamos por 2 al versor Y, vamos hasta el número 2, es decir que marcaríamos las unidades en el eje X. Si lo multiplicamos por 3, hasta acá llegaría el vector 3y y hasta acá llegaría el vector 4y, ¿sí? Después, acá tendríamos una vez el versor j y acá tendríamos 2 veces el versor j. Es decir que este vector también lo podríamos escribir como 4y más 2j. Es otra notación de vectores en función de la base canónica. Ahora, este vector 4, 2 tiene una longitud, ¿sí? Y vamos a poder medirlo sin flechas. La longitud módulo o norma del vector b es raíz de cada componente elevada al cuadrado que luego sumamos. Una componente es 4, a 4 lo elevamos a la 2, otra componente es 2, a 2 lo elevamos a la 2, 16 más 4 son 20. Raíz de 20 es la longitud del vector 4, 2. Bien, ¿qué hacemos con esta información? Entonces, podemos medir sin regla, ¿sí? Y esto es importante porque a veces cuando tenemos los vectores en el espacio, conocer su longitud sin utilizar un sistema de medición que además es impreciso, porque la regla es imprecisa, convengamos que nosotros en la regla tenemos algunas marquitas, pero ustedes cuando miden seguramente dejarán un margen de error, que es la unidad de medición que tiene el instrumento de medición. Entonces podemos ser más exactos todavía. Bueno, después, acá lo que estamos viendo es un ángulo, ¿sí? El ángulo que se forma entre I y B, que es un ángulo de aproximadamente 26 grados. Para poder medir los ángulos, vamos a utilizar el arco coseno,
vamos a utilizar la multiplicación punto y vamos a utilizar la longitud, módulo o norma de los dos vectores entre los que estoy evaluando qué amplitud hay. De esta manera, con todo esto que vamos a ir aprendiendo de los vectores, nosotros vamos a poder decir también que es de aproximadamente 26 grados. Si utilizamos el arcocoseno de 4 entre raíz de 20, lo vamos a poder decir exactamente. Y entonces, sin transportador, vamos a poder medir ángulos, ¿sí? Esto es otra cuestión en la que vamos también a poder ser más precisos. Y bueno, tenemos un ángulo beta, que es el ángulo entre B y J, ¿sí? El ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos complementarios, pero esta característica de ángulos complementarios o suplementarios ya la conocemos, ¿sí? Así que la vamos a poder utilizar sin tener que definir esa cuestión. Bueno, todo esto, ¿sí? Lo vamos a poder graficar. Y con GeoGebra vamos a poder hacer verificaciones. Esas verificaciones las van a poder aprender en estos videos, ¿sí? No van a poder utilizar GeoGebra, en el parcial. Pero sí, lo que van a poder hacer es, cuando ustedes resuelven de la manera en la que van a resolver en el parcial, van a poder verificar, es decir, saber si lo que están haciendo está bien, está mal, hay algo para corregir, ¿sí? Y esto de poder autocorregir ayuda mucho en la tarea autónoma de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ustedes no se encuentran en un sincrónico 2 días a la semana. El resto de los días de la semana nos encuentran en un foro. Pero sin recurrir al sincrónico y sin recurrir al foro, ustedes pueden autocorregir y autoevaluar en menos tiempo cómo va la tarea de resolución del trabajo práctico, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de vectores, ¿sí? Los vamos a definir como una n-upla ordenada, ¿sí? Hablando de ese punto final, si lo podemos graficar, o hablando de otra manera, porque, por ejemplo, acá lo que tenemos es un vector que tiene m componentes. Entonces decimos que este vector es de Rm. Cuando m es mayor que 3, no podemos graficar. Por ejemplo, si hablamos de vectores de R2, ya sabemos que R2 es el producto cartesiano R por R, ¿sí? Entonces tenemos vectores con dos componentes, en donde la primera componente es un número real y la segunda componente también es un número real, ¿sí? ¿Importa el orden? Sí, importa el orden, porque la primera componente siempre me indica cuánto me desplazo en X, la segunda componente siempre me indica cuánto me desplazo en Y. ¿Pasa lo mismo con los vectores de R3? Sí, pasa lo mismo. La primera componente es desplazamiento en X, la segunda componente es desplazamiento en Y, la tercera componente es desplazamiento en Z. Cuando hay que graficar vectores en R3, se nos complica un poco porque es graficar el espacio en una hoja, en un plano, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener algunas consideraciones distintas, pero es posible. ¿Podemos hablar de los vectores en vez de tenerlos como filas, de tenerlos como columnas? Sí, las dos notaciones son posibles, ¿sí? Pero ustedes van a poder ver que los profesores optamos por alguna. No mezclamos las dos notaciones. O los escribimos como una fila o los escribimos como una columna. Por ejemplo, acá tenemos un vector fila de R2 y acá tenemos un vector columna de R4.
¿Decimos que es de R4 o decimos que es de dimensión 4? Hay un vector que es el vector nulo. Tiene todas las componentes iguales a 0. La característica que tiene el vector nulo es que el punto inicial y el punto final coinciden. Entonces no podemos hablar de sentido para ese vector, porque no sabemos para dónde apunta la flecha, ¿sí? Tampoco podemos hablar de dirección para ese vector. Sí podemos decir que su longitud es 0. Y en algunas cuestiones nos va a servir y en otras cuestiones no va a tener sentido alguno su existencia. Pero, a ver, acá. Por ejemplo, acá tenemos un vector B que está en el primer cuadrante. Primer cuadrante es cuando X e Y son positivos. Este vector W que está en el segundo cuadrante, cuando X es negativo e Y es positivo. Tercer cuadrante, cuando X e Y son negativos. Cuarto cuadrante, cuando X es positivo e Y es negativo. Entonces vemos que las componentes, por su signo, nos indican en qué cuadrante está el vector, ¿sí? Todos empiezan en el origen, ¿sí? Esto es. ¿Alguna pregunta? Acá lo que tenemos son graficados 4 vectores del plano. ¿No? Bueno. Miren, acá tenemos graficados equipolentes. Les voy a pedir a ustedes que me digan de los vectores graficados qué par o qué pares son equipolentes. El F y el G. Los dos rojos. Los dos rojos. Bien, el W que tiene punto final en F y el C que tiene punto final en G. ¿Esos? Sí, sí. Sí, son equipolentes. ¿Por qué? Los dos tienen la punta de flecha apuntando para el mismo lado. Esto se dice que tienen igual sentido. Tienen igual dirección, es decir, que si yo hago una recta que contenga a W y una recta que contenga a C, son rectas paralelas. Entonces, ahí decimos que tienen igual dirección. Y a su vez tienen igual longitud, módulo o norma. Entonces, decimos que W y C son vectores equipolentes. A ver si ahí pueden ver mejor. Ahora, en el gráfico, ¿hay más vectores equipolentes? El A y el U podría ser también. El A y el U, exactamente. El U tiene punto inicial en B y tiene punto final en A, ¿sí? Y el vector A tiene punto inicial en el origen y tiene punto final en E. Cuando nosotros graficamos, GeoGebra nos dice que los dos son el vector -1, -2. Para GeoGebra son lo mismo. ¿Por qué? Porque no solamente para GeoGebra, sino para nosotras y nosotros, los infinitos vectores paralelos a A, con igual sentido que A y con igual longitud, módulo o norma, son el mismo vector. Por esta razón, a todos ellos los vamos a representar con el vectorcito que tenga punto inicial en el origen.
Es decir, que cuando hablamos de un vector, en realidad estamos hablando de infinitos vectores dispersos por todo el plano que tienen un representante y nos vamos a remitir a todos estos infinitos vectores con ese representante. ¿Sí? A ver si podemos ver a su vez acá. Miren, hay algo que todavía no estudiamos, pero que lo podemos empezar a hablar. Nosotras y nosotros acá tenemos un vector verde, ¿sí? Que tiene punto inicial en el origen y punto final en el punto final de W. Y un vector azul que tiene punto inicial en el origen y punto final en el punto inicial de W. Estos dos vectorcitos lo que hacen es hablarnos en forma vectorial de este punto inicial y de este punto final. Habíamos hablado de que hay operaciones entre vectores. Cuando nosotros restamos vectores, ¿sí? La diferencia es un vector. Si nosotros al vector B le restamos el vector A, la diferencia es el vector W. Y de esta manera, con resta de vectores, vamos a encontrar el vectorcito que tiene punto inicial en el origen. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a escribir es que un vector A, B, lo vamos a encontrar. ¿Vieron que teníamos un vectorcito que iba del origen al punto final? Bueno, lo vamos a escribir así. Del origen a B menos del origen a A. Esto, en algunas bibliografías, lo llaman vector de posición del punto B menos vector de posición del punto A. No estoy restando puntos. No estoy haciendo B menos A. Porque si resto puntos, nadie definió resta entre puntos. Lo que sí vamos a tener definida es resta entre vectores. ¿Sí? Ahora, que para escribir el OB voy a escribir exactamente lo mismo que si escribiera el punto B es otra cosa. Porque ahí se solapan las notaciones. Pero no estoy restando puntos, ¿sí? Resto vectores. Bueno, ese es un detalle. Entonces ya sabemos cómo encontrar un vector equipolente en el origen, ¿sí? Así encontramos vector equipolente con punto inicial en el origen. Bueno, y ahora esto lo mandamos por acá. Ahí está. Entonces, ahora sabemos, pero ¿y qué es esto de restar vectores? Bueno, no es nada difícil. Miren, supongamos
Bueno, acá está la longitud. Esperen que lo escribo acá si no pasamos tantas hojas. Supongamos que tenemos un vector B de componentes Bx Bi y tenemos un vector U de componentes Ux y Uy, ¿sí? Si queremos a B restarle U, entonces lo que hacemos es a Bx restarle Ux es decir que restamos componente a componente. Y esa resta es la resta que conocemos de números reales. Y a BI le restamos UI. Esto es todo. ¿Sí? Para sumar B con U, a Bx le sumamos Ux, a Bi le sumamos Ui. ¿Sí? No hay más ciencia. Ahora, ¿son todas así? No. Si supongamos que queremos multiplicar un número real por un vector B, entonces al número real lo multiplicamos por Bx, Bi. ¿Cómo es esta multiplicación? Componente a componente. Acá la multiplicamos por Bx y ahí está. ¿Sí? Esto es multiplicación de un escalar por un vector. El producto es un vector. ¿Podemos multiplicar de otra manera? Sí. Podemos multiplicar a B punto U. ¿Y cómo hacemos? Bx entonces, Bi, lo multiplicamos por Ux, Ui. ¿Y cómo es la multiplicación punto? La multiplicación punto lo que hace es multiplicar componente a componente y sumar los productos, obteniendo un número en vez de un vector. Entonces, a Bx lo multiplico por Ux y le sumo Bi, que lo multiplico por Ui. Es un número. Multiplicamos con multiplicación punto, el producto es un escalar. Bueno. ¿Y hay más multiplicaciones? Sí. Hay una más. ¿Qué pasa? Con esta otra, con esta que vamos a definir ahora, necesitamos sí o sí tres componentes.
No podemos multiplicar vectores de R2 con esta multiplicación. Entonces, tenemos un vector B, multiplicación cruz, con un vector U, y entonces, para poder hacer esta multiplicación cruz, voy a necesitar que B tenga componentes Bx, By, Bz, y que U tenga componentes Ux, Ui, Uz. Lo que voy a escribir ahora no es la definición, ¿sí? Lo que vamos a utilizar para encontrar esta multiplicación cruz, ¿sí? Es un determinante. Pero la utilización del determinante es un teorema, ¿sí? Ustedes ya cuando lean van a ver que la definición es otra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo que está relacionado con el término de matriz, ¿sí? Ustedes tuvieron que ver cómo se define una matriz para poder resolver por Gauss y por Gauss-Jordan sistemas de ecuaciones lineales. Cuando las matrices son cuadradas, matrices de orden 1, 2, 3, 4, orden n, ¿sí? Lo que nosotros podemos hallar es un determinante. El determinante es un numerito que se relaciona con esa matriz y es único, ¿sí? Entonces, lo que nos va a ayudar a encontrar el producto vectorial, que es un vector, es un determinante. En ese determinante van a aparecer versores canónicos, pero no de R2, sino de R3. Entonces, en R3 sigue estando el versor I. Lo vamos a escribir. Versor I. Solo que tiene un 0 más. En R3 sigue estando el versor J. ¿Sí? Y aparece un nuevo versor que es el versor K. Este versor, ¿sí? La característica que tiene es que es un vector que brinda la profundidad, digamos, ¿sí? Nosotros en un plano tenemos versor I, versor J, a 90 grados entre ellos, versor I, versor J, y ahora aparece un vectorcito para arriba, ¿sí? Saliendo del plano. Ese versor, si tiene longitud 1, se llama versor K. De esta manera, ahora también tenemos un eje más, ¿sí? Porque ese versor K nos genera el eje Z, ¿sí? Teníamos versor I que generaba el eje X, en R3 sigue generando el eje X. Versor J que generaba el eje Y, en R3 sigue generando el eje Y. Y ahora aparece el versor K que genera el eje Z. Siempre, Profe, sí, Bri. ¿podemos verlo en GeoGebra cómo queda eso? Lo de los versores. Sí. A ver. ¿Esto dónde está? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a empezar a usar es el GeoGebra 3D. ¿A dónde lo vamos a encontrar? Cuando abrimos, ¿sí? Lo más completo que tenemos es la suite. En la suite tenemos que utilizar todo lo que vemos de calculadora
en los dos videitos estos que están al principio de la unidad, ¿sí? Pero para graficar, vamos a graficar en el 3D. Cuando vamos al 3D, la calculadora del 3D que utilizaríamos acá es más limitada, ¿sí? No vamos a poder hacer todas las operaciones que podemos hacer en el suite. Así que puede ser que le demos algún comando que no lo entienda, simplemente porque estamos en otro software que también es de GeoGebra, pero que tiene otra funcionalidad, que es la de permitirnos visualizar el espacio, ¿sí? Bueno, entonces, miren, los vamos a llamar por ser vectorcitos con minúsculas. Si yo le digo i con minúscula igual a 1, 0, 0, ahí se arma el versor i. Si yo le digo i con mayúscula y le digo 0, 0, 0, 1, 0, 0, va al punto que tiene esas coordenadas. Ven que se hizo esa bolita. Entonces, no es lo mismo hablar de vector que hablar de punto. Si ustedes pueden visualizar, ese versor i está sobre el eje rojo. El eje rojo es el eje X, ¿sí? Por esa razón siempre arranco en rojo. Creo que ya se los había contado. Bueno, ahora vamos a hacer el versor J, entonces con minúscula. Es el 0, 1, 0. Lo que estamos viendo es el sentido positivo del eje Y, y el eje Y está en verde, ¿sí? Por esa razón siempre elijo verde como segundo color. Y por último, azul, que es el color del eje Z, y sobre ese eje Z está el versor K. El versor K, por cómo están graficados los ejes, nos permite la altura, ¿sí? Largo, ancho y profundidad. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá son los versores canónicos, ¿sí? Que nos van a ayudar a marcar escalas en los ejes. Y, a ver, esperen que lo vamos a mover un poquito. Para que ustedes vean que son perpendiculares entre sí. Una primera dificultad que tendríamos es que no podríamos graficar tres vectores perpendiculares en el espacio haciéndolos realmente perpendiculares. Si ustedes ven en el gráfico, entre estos dos vectores, planamente no hay 90 grados, ¿sí? Sin embargo, son vectores perpendiculares. Es decir que para poder graficar en una hoja, deformamos con la finalidad de poder tener la sensación, la ilusión óptica de que hay ahí tres dimensiones, en dos dimensiones, porque en realidad graficamos en dos. Miren, GeoGebra nos permite mover esto. Ahí lo que podemos ver es cómo el vector K es perpendicular a los dos, ¿sí? A los dos que están en el plano del piso. Si nosotros movemos así, vemos que los dos que están en el plano del piso, a su vez, son perpendiculares entre sí. Entonces, esto que nosotros tenemos acá, lo más frecuente es que los grafiquemos de esta manera. El eje X positivo saliente, el eje Y positivo a la derecha y el eje Z positivo hacia arriba. De manera que, si hacemos en el sentido
antihorario, un recorrido, a X sigue Y, a Y sigue Z y a Z sigue X. Esto es lo que se llama una terna dextrógira, a donde cambiamos este orden y, por ejemplo, a X sigue Z, la terna se transforma en levógira, ¿sí? Y no son ternas levógiras las que utilizamos. Entonces, tener siempre en cuenta por los colores, a rojo sigue verde, a verde sigue azul. A X sigue Y, a Y sigue Z. ¿Sí? Siempre en ese orden de manera de poder graficar con una terna dextrógira. Ni idea si en Matemática 2 ustedes rotan o hacen transformaciones en el espacio. Pero este orden es muy importante, ¿sí? Así que a tener en cuenta, a X sigue Y, a Y sigue Z. Bueno. Ahora está como un poco más visualizado lo de los versores, Bri. Sí, profe, ahora sí. Es que no entendía dónde poner Z, pero ahora sí. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, graficar el vector 2 por Y más J más K. Ahora lo que hicimos fue sumar vectores, ¿sí? En realidad hicimos múltiplos de versores y los sumamos, pero los versores son vectores. Y entonces, de esta manera, se nos forma un vectorcito que no está en ningún plano, ¿sí? No está en el plano gris, no tiene la dirección del eje azul. ¿Mm? Entonces, para poder orientarnos con esto, a ver, miren, ahí parecería que no tiene ni punta de flecha, ¿sí? Y estas cosas nos pasan cuando graficamos. Entonces, ustedes tienen en el material algo que hacemos con los vectorcitos para poder orientarnos a dónde están, ¿sí? Le hacemos una cajita de manera de poder saber para dónde va, porque en realidad, si lo graficamos sin la cajita, miren, graficándolo así, sin la cajita, no tenemos tanta orientación, porque está todo en un mismo plano, ¿sí? Entonces, de esa manera, podemos visualizar mejor cuando tenemos que graficar un vector en R3. Bueno, de lo que estábamos hablando era de tener que hacer ese determinante, ¿sí? Entonces, acá tenemos en el segundo renglón va el primer vector y esto ordenadamente Bx, By, Bz, y en el tercer renglón va el segundo vector, Ux, Uy, UZ, ¿sí? Ahora, la forma en la que vamos a encontrar este producto vectorial va a ser lo que se llama encontrar determinante por cofactores. Vamos a utilizar el primer renglón y con que aprendamos de esta manera nos va a alcanzar para poder encontrar todos los productos vectoriales, ¿sí? Entonces, ahí
lo vamos a multiplicar por un determinante más chiquitito de 2 por 2, en el que voy a sacar el renglón en el que está ahí y la columna en la que está ahí. Entonces, va a estar formado por BI, BZ, UI, UZ. Ahora vamos a restar J, que lo vamos a multiplicar por un determinante también de orden 2 que se forma de eliminar el renglón en el que está J y la columna en la que está J. Entonces acá tenemos BX, BZ, UX, UZ. Y después vamos a sumar K que lo vamos a multiplicar por tercer y último determinante de orden 2, en el que eliminamos renglón y columna en las que está acá. Entonces, BX, BI, UX, UI. Una vez que planteamos por primer renglón este determinante, lo que vamos a tener que hacer es encontrar cada determinante. Los determinantes de orden 2 se encuentran multiplicando y restando en forma de cruz. Entonces, muy bien, Gastón, exactamente. Porque en realidad cuando encontramos determinantes de esta manera, hay un factor que se genera con -1 a la I más J. Y J es el lugar del elemento por el que estoy eligiendo resolver. Entonces, en I más J es igual a 2. -1 a la 2 genera un signo positivo. En J el lugar es 1, 2, entonces -1 se eleva, como dice Gastón, a la 1 más 2, -1 al cubo es -1, por esa razón queda con signo negativo. No. Agradecida, Gastón, por la aclaración. Y en K es 1, 3 el lugar. Entonces, cuando elevo a -1 a la 1 más 3, elevo el -1 a la 4 y vuelve a ser positivo. Por esa razón, I está positivo, J negativo y K positivo. Muy bien. Entonces, ahora lo que hacemos es encontrar cada uno de estos determinantes.
Entonces, ahí lo voy a multiplicar por BI UZ menos BZ UI. A J lo vamos a multiplicar por BX UZ menos BZ UX. Y acá lo vamos a multiplicar por BX UI menos BI UX. ¿Preguntas de lo que hice? Sí, muy bien. Exactamente. Los determinantes de orden 2 se encuentran así. Entonces, este por este menos este por este. En este determinante, este por este menos este por este. Y en este determinante, este por este menos este por este. ¿Sí? Multiplico en la diagonal principal y resto lo que multiplico en la diagonal contraria. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Esto que hicimos genera un vector. Porque lo que tenemos acá es escrito como combinación lineal de los versores canónicos un vector. Es un vector de R3 en donde esta es la componente en X. Si multiplicamos por menos 1 esto, vamos a tener la componente en Y. Y por último, esta es la componente en Z. Entonces, cuando multiplicamos un vector por un número, obtenemos un vector. Cuando multiplicamos un vector con multiplicación punto, el producto es un número. Y cuando multiplicamos dos vectores con multiplicación cruz, el producto es un vector. ¿Sí? Ahora, muy bien, Gastón, ¿sí? Exactamente. Y ahí empiezan a aparecer las características geométricas. Este vectorcito, ah, es distinto, sí. Sí, estudiar siempre sirve. Ese vectorcito es perpendicular al vector B
Y este vectorcito es perpendicular también al vector U. ¿Sí? Entonces, ahora sabemos de qué manera encontrar un vector perpendicular a otros dos. Si tenemos dos vectorcitos, esos vectorcitos son de R3. Hacemos la multiplicación cruz y listo. Tenemos un vector perpendicular a los dos. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver entonces que teniendo un vectorcito, con esta fórmula que ya habíamos visto al principio, podíamos encontrar su longitud módulo o norma. Por ejemplo, la longitud módulo o norma de este vector B lo simbolizamos de esta manera. Encontramos la raíz de 3 a la 2 más menos 4 a la 2, raíz de 9 más 16, raíz de 25 igual a 5. Por favor, recuerden todas las propiedades de reales de la radicación, no distribuyan nada donde no es distribuible y encuentren bien la longitud módulo o norma. Entonces, lo que estamos viendo acá es que nos fundamentamos en el teorema de Pitágoras, trazamos una paralela al eje Y por el punto final, trazamos una paralela al eje X por el punto inicial, se genera un triángulo rectángulo en el que obviamente están dadas las hipótesis para aplicar el teorema de Pitágoras y de ahí se obtiene la longitud de la hipotenusa, que es la longitud del vector. Esa es toda la ciencia de dónde sale la longitud módulo norma. Esto que hicimos con un vector de R2 lo podemos hacer con un vector de R3. Acá, por ejemplo, lo estamos viendo con un vector que tiene punto inicial en P y punto final en Q. Si el punto inicial es el 0, 0, 0, directamente lo que hacemos es elevar las componentes a la 2 y sumarlas, ¿sí? Que es lo que hicimos recién porque en el vector tenemos un punto inicial en el origen. Bueno, el módulo o la longitud siempre es mayor o igual que 0. Siempre, 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 siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una longitud, ¿sí? Es una característica geométrica. Bueno, ahora nosotras y nosotros habíamos visto qué pasaba cuando multiplicábamos a un vector por un número. Lo que ocurre es que el valor absoluto de ese número influye en la longitud del vector. Entonces, yo multiplico por 2 a un vector, duplico su longitud. Multiplico por menos 2 a un vector, duplico su longitud. ¿Sí? Entonces, de esta manera, si multiplico por un medio a un vector, ¿qué le puede llegar a ocurrir? A ver, vamos a verlo en el GeoGebra. Agarramos al vector U, a este que hicimos acá. Muy bien, Nahuel. ¿A cuánto? A la mitad. Muy bien. Vamos a multiplicar por A, un número A, al vector U. Nos va a aparecer un deslizador. Vamos a cambiar la perspectiva de esto. A ver, para poder ver bien este vectorcito. Y vamos a ver
qué le pasa con los distintos valores de A. Ahí estamos con valores de A positivos, cambia la longitud conservando el sentido. Y miren ahí que pasamos a valores de A negativo. Le cambia el sentido. No solamente la longitud, sino también el sentido. ¿Sí? Ahí estamos con valores menores que -1. Ahí estamos con valores positivos nuevamente. Si multiplicamos en particular por 2, ahí vemos que duplicamos la longitud. Si multiplicamos por 1/2, ahí vemos que se genera 1, que es de la mitad de la longitud, como decía recién Nahuel. Si multiplicamos por 1/3, ¿qué va a tener? ¿Sí? Ahora, si multiplicamos por -1, ¿qué pasa si multiplicamos por -1? ¿Cambia la longitud? Vamos a mover un poco más esto, a ver. ¿Cambia la longitud? ¿Cambia la dirección? ¿No están en rectas paralelas ahí? El sentido. Muy bien. Cambia el sentido. Entonces, cuando multiplicamos por números negativos, a ver, vamos a ir a un extremo. Cambia el sentido. ¿Sí? Entonces, tenemos cambio de sentido con números negativos, igual sentido cuando multiplicamos por números positivos. Esto que estamos hablando está detallado en una tablita ¿sí? ¿Qué pasa cuando K es menor que -1? Cuando K es igual a -1, cuando K está entre -1 y 0, cuando K es igual a 0, cuando K está entre 0 y 1, cuando K es igual a 1 y cuando K es mayor que 1. Esto no sé qué. Esto no. K mayor que 1. Solamente K mayor que 1. Y esto tiene el K entre 0 y 1, esto tiene al revés los signos. A ver, no esperen. Esto es cero menor que K. Ah, está bien, menor que 1. No, eso está bien. Y esto es K mayor que 1. Ni idea qué pasó ahí. Me faltó borrar esta parte. Bueno, entonces, según el valor por el que multipliquemos, vamos a saber qué pasa con el módulo, con el sentido y con la dirección. ¿Sí?
ahora lo que vamos a hacer en este tiempito que nos queda es buscar una quizzes. A ver. Vectores geología. Ahí está. Pueden empezar a jugarlo ahora o pueden descansar un poquito antes de empezar con Víctor y después lo juegan, como gusten. Bueno, gente, me voy despidiendo porque la mayoría eligió hacer recreo. Así que vayan, prepárense un café, un té y yo también. Nos vemos. Chao, Juan. Nos vemos, Gastón. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Ay, leí. Chao, Bri.